En el marco de la Feria Internacional del Libro edición 2024 estamos con Fernando Seriano y con Pablo Perantuono. Ellos son los autores del libro Turco, que es nada más y nada menos que la biografía política de Jorge Cayetano Asís. Así que bienvenidos, chicos, aquí a Conclusión TV. Muchas gracias por acercarse. Gracias por la invitación. Gracias. ¿Por qué el Turco? Bueno, es un personaje que siempre nos interesó, es un personaje a través del cual se puede contar gran parte de la historia de este país del último medio siglo. Es un tipo atractivo por todos lados, porque fue un escritor consagrado, bestseller, a la vez muy criticado por la academia, digamos, de la literatura. Fue embajador de Menem, es uno de los primeros influencers políticos. Tiene una trayectoria de vida realmente de película. Su vida, un poco lo intuíamos y otro poco lo confirmamos después de 4 años de trabajar en el libro. Es una vida de película, realmente es una aventura vital. Y bueno, nos atraía mucho retratar eso, ¿no? Un tipo con zigzags, con polémicas, con cuestionamientos de un lado, del otro, siempre, como le gusta decir a Pablo, siempre infiltrándose en lugares. Nos parecía un personaje para escribir una biografía, una crónica larga, con el estilo de periodismo de old school, que es el que nos gusta un poco a nosotros, ¿no? Sí. Sí, bueno, eso. Básicamente era un personaje que nosotros desde el silencio, si querés, un poco admirábamos, o que era como un referente para nosotros desde hace mucho tiempo. Y aún en sus equivocaciones, en sus yerros y en sus exageraciones, nos parecía siempre interesante. Entonces, y además tenía toda una vida, si querés, un mundo privado del que no se sabía muy poco, y bueno, así que fue así como nos lanzamos a la aventura. El personaje de Jorge Asís es interesante, al margen de lo que ustedes narran. Uno lo ve desde el cariz de una persona casi al borde del siglo XXI, o mejor dicho, casi al caer del siglo XX, que fue un poco el escenario de gran despliegue de la actividad de Jorge Asís. Hoy lo vemos como uno de los actores o personajes recurrentes del análisis político, sobre todo en programas de televisión. Y lo que se me ocurre preguntar tiene que ver, ustedes hablaban de su rol como escritor y como analista político. Él inauguró una forma de contar, o hasta incluso de describir, que raya un poco con esta tradición, si se quiere, latinoamericana. Yo lo escucho hablar al Turco y es como leer no sé, se me ocurre a Cortázar o a Gabriel García Márquez. Es muy rococó cuando hace sus columnas orales al momento de analizar un país tan de película como es Argentina. Un poco también eso caracteriza a este personaje. Sí, bueno, él es un gran adjetivador, y cuando escribía lo era, o lo sigue siendo, mejor dicho. O sus novelas, que fueron sus novelas de referencia, que son las de la década del 80, la verdad que se caracteriza por ser un original adjetivador. Y de algún modo, sí, Mario Vargas Llosa, por ejemplo, que es de algún modo un ícono de lo que se llamó el boom latinoamericano de segunda mitad del siglo XX, fue un referente muy importante para él. No tanto García Márquez tal vez, pero seguro Mario Vargas Llosa. De hecho, cuando le lleva el original de Flores Robadas a Jorge Laforgue, que es finalmente la persona que edita ese libro, que muchas editoriales le rechazaban, estamos hablando de 1979-80, cuando le acepta el original, Asís le dice a Laforgue: yo soy el nuevo Vargas Llosa, y esta novela es mejor que Conversaciones en la Catedral. Quiere decir que estaba como en su norte literario algo de toda esa literatura que estaba muy en boga en la década del 70 en Latinoamérica, como bien decís vos. Todo eso, de algún modo, también constituye su oralidad, porque él muchas veces, te podría decir que habla como escribe. Entonces también cuando habla, incluso sus silencios, sus inflexiones de voz, ¿no?, su teatralidad, todo tiene que ver también con su literatura. Es muy literario y muy teatral cuando habla, y eso ha sido su marca, ¿no?, su marca de estilo,
que lo ha caracterizado en los últimos 25 años, que por ahí las nuevas generaciones lo conocen y tienen acceso a él a través de eso, como influencer, como analista, pintoresco analista, que aparecía en la mesa de Fantino, etcétera. Y bueno, él efectivamente también hace literatura cuando habla. ¿Cuáles fueron los elementos que hicieron de Jorge Asís un personaje que logró atravesar, como decís, estos últimos 30 años de historia argentina tan activos, tan movidos y tan ricos en variedad de aristas, que lo mantuvieron también o que él se supo mantener entre los grandes comentaristas o analistas, mejor dicho, de nuestra realidad? ¿Cuáles fueron esos rasgos que lo mantuvieron en el prime time? Mira, yo creo que es el don de la palabra, sobre todo, ¿no? O sea, por un lado, él tiene un talento natural para la palabra. Él arrancó de adolescente como vendedor ambulante en los barrios del conurbano bonaerense. Entonces ahí él descubre que tiene un don para vender, para seducir, para convencer, para persuadir al otro. Eso después lo traslada a la escritura y a la ficción. Una ficción bastante particular, porque la ficción de él, literaria, está cruzada todo el tiempo por su propia historia y la historia de quienes lo rodean. Entonces genera eso de que no se sabe bien si lo que está contando es verdad y le pasó a él o no, con alter egos, con personajes conocidos con nombres cambiados. Entonces yo creo que la constante de él es el oficio por la palabra, el talento que tiene para eso, su capacidad para mirar todo, para mirar lo que pasa alrededor, para adelantarse a lo que va a venir, en términos de época, en términos de política, en términos de moda, no moda de la ropa, sino en términos de situaciones de época. Y después también su ambición, ¿no? Una ambición que siempre tuvo como norte la fama, el reconocimiento, ser querido u odiado, pero estar en el medio de la discusión siempre, la guita, tener guita, vivir bien, ascender socialmente. Un tipo vital en ese sentido, ¿no? Siempre buscando algún tipo de trascendencia, ¿no? Uh-huh. Que puede ser más o menos banal, depende cómo se lo tome, pero siempre tratando de tener trascendencia, uh-huh, a través del escándalo, de la provocación, de la ironía, del cinismo, de su forma de decir. Siempre le gusta ser el centro de la escena a él, siempre le gustó. ¿Desde un rol de frontman o más bien de performer o de un actor relevante en el ámbito donde lo conocemos, que es la literatura y la política? ¿Él tenía siempre definido ese escenario, esa parcela donde quería ser el centro de atención? Yo creo que la fue cambiando con el paso del tiempo. O sea, recordemos que son 50 años de actuación política, social, política, 40 y pico, 50. Uh-huh. Y la fue cambiando conforme pasó el tiempo y se fue adecuando a las épocas y a las vicisitudes que fue viviendo. De querer ser un escritor nada más, y un escritor consagrado a comienzos de los 70, convertirse en un periodista estrella, medio de casualidad, y está en Clarín durante 7 años, se convierte en el cronista estrella de Clarín. A partir de ahí tiene cierta fama. En ese momento, inmediatamente después se convierte en bestseller, inmediatamente se convierte en un apestado social porque saca una novela que le vale la condena y especie de cancelación social en el año 84, 85. Aparece el menemismo, se convierte y abraza el menemismo, gracias al menemismo reflote, se convierte en embajador. Quiere decir que son un montón de vaivenes y de cambios, algunos bastante abruptos, algunos bastante inesperados, pero que van conformando esta especie de capacidad camaleónica de ir convirtiéndose, cambiar de piel, llegar a lugares, a territorios, absorber la energía o el humus de ese lugar y transformarlo y capitalizarlo para tratar de fugar hacia adelante y convertirlo en parte de su patrimonio, su propio patrimonio personal, cultural, ¿no? Entonces, pero siempre estar en el medio de algo, ser protagonista de esa escena que va ocupando. Y después, con el paso del tiempo, ya más grandes y ya sabiendo que su territorio es la política y la palabra, tratar de hacer confluir ambas cosas. Y eso
de algún modo se sintetiza en su rol de analista político, mediático, un tipo que maneja cierto poder, que el poder, para él el poder es la información, entonces es un tipo que está informado, que le gusta estar informado y que le gusta generar algún tipo de contraprestación. ¿Qué quiere decir? Yo tengo información, ¿la digo o no la digo? De acuerdo a mis conveniencias, ¿no? Entonces él sabe que la información es una mercancía que él puede justamente comercializar, traficar, etcétera. Uh-huh. Es un dealer de datos, podría decirse. Un operador, ¿no? Un operador. Uh-huh. En algún punto, ¿no? No necesariamente tiene una connotación negativa ser un operador, pero bueno, a veces sí. Uh-huh. Y bueno, él le saca un poco el jugo a eso, ¿no? Uh-huh. Durante los 90 el poder tenía dos caras, la cuestión política y la cuestión mediática, si se quiere. Podemos estar de acuerdo en definirlo en esos dos carices. Sí. ¿Cuál fue la relación que tuvo Aziz con estas dos facetas del poder? Bueno, justo en los 90 él de algún modo abandona un poco su lugar de operador mediático per se, quiere decir, su trabajo no es ser un operador mediático o ser un influencer, pero se convierte, porque abraza el menemismo y se convierte en embajador. Entonces se convierte en un personaje político. Lo que sí hace es se convierte en uno de los pocos, pero notables, guardianes del menemismo intelectuales. ¿Qué quiere decir? Defensores, tipos que van a la televisión a tratar de explicar qué es el menemismo. Porque no nos olvidemos que el menemismo, explicar el menemismo en los 90, sobre todo al comienzo de los 90, bueno, era una tarea nada sencilla porque era atacado por su banalidad, por su frivolidad, por derecha y por izquierda. Por derecha y por izquierda, por esta cosa por su exuberancia visual, por su exhibicionismo, toda una cultura nueva que venía a instalarse. Te diría casi de Occidente, pero que en Argentina no solo se manifestaba, sino que a veces se manifestaba con los excesos propios nuestros. Uh-huh. Y bueno, y él estaba ahí un poco para explicar de qué se trataba eso, ¿no? Entonces él, de nuevo, yendo a tu pregunta, él abraza la política, se convierte en una pieza, no sé si vital, pero sí de cierta importancia dentro del menemismo, y a través de su explicación del menemismo que tiene intervención mediática. Uh-huh. Vayamos al después del menemismo. Uh-huh. La Argentina cambió, se reconfiguró casi que completamente después del 2001. ¿Cuál fue el rol que tuvo Aziz a partir de esa bisagra, con la llegada del kirchnerismo? ¿Cuál fue su relación? Bueno, antes de la llegada del kirchnerismo, en el 2001, él es uno de los repudiados socialmente en eso que vivimos, que se llamó el que se vayan todos. Fue agredido, por ejemplo, en la calle. Un tipo lo agarró en una esquina, le pegó por considerarlo parte del grupo de responsables de que el país se fuera al tacho en 2001. Es decir, que él vivió esa parte como uno de los repudiados, ¿no? Y después cuando asume el kirchnerismo y lo primero que hace Néstor Kirchner es constituir la identidad del kirchnerismo básicamente a partir de la diferenciación del peronismo anterior a ellos, que había gobernado, que era el menemismo. A partir de esa transformación, digamos, que hace, bueno, a partir de ahora somos exactamente lo opuesto a lo que fue el menemismo desde el peronismo. El Turco es uno de los primeros que lo empieza a criticar, pero el Turco siempre criticó el poder, salvo cuando él formó parte, digamos, del poder político, quiere decir, como contaba recién Pablo, cuando fue parte del dispositivo menemista, pero antes y después de eso siempre fue un crítico del poder, sobre todo al principio, ¿no? Porque otra característica de él es que cuando alguien está en el piso ya no lo patea, ¿no? Pero hasta que se cae, él siempre está como pateándolo. Y fue muy crítico del kirchnerismo, muy crítico de la corrupción. Él publica un libro que se llama La marroquinería política, donde ya empezaba a contar lo que después agarraron un montón de periodistas y políticos, que tenía que ver con el tema de la caja, de las valijas. Así que de alguna manera es de los primeros, tanto es así que es el primero, por ejemplo, en hablar de la causa Chicone, ¿no? Es el puntapié de esa causa, que después toma Nicolás Wieniawski en Clarín, es él en su blog, ¿no? Jorge Aziz Digital. Así que él fue muy crítico hasta que el kirchnerismo se fue del gobierno. Y una vez que se fue del gobierno,
y asume Macri, los macristas pensaron que iba a apoyarlo y empezó a ser crítico del macrismo, ¿no? Y fíjate que ahora, con Milei, con este desastre de Milei, también es igual. De hecho, él hace poco dijo, normalmente yo le doy los primeros 100, 120 días de gracia a los gobiernos. Dice, pero este gobierno de Milei no se puede ni esperar a los 100 días para empezar a criticarlo, ¿no? Uh-huh. Entonces él también, además de todo lo que dijimos, es un arqueólogo del poder, es un analista del peronismo, sobre todo, un peronólogo, podríamos decir. Y bueno, siempre se paró ahí, ¿no? Desde el lugar, diría yo, hasta cómodo de la crítica, ¿no? Que siempre o sea, criticar es más fácil que defender, ¿no? ¿Es un lugar cómodo el de la crítica? Le pregunto a los dos. Ya pensando como en nuestro rol de periodistas y en nuestro lugar como relatores de lo que sucede en el día a día. O sea, puede ser un lugar cómodo, no sé si es un lugar cómodo, pero puede serlo. ¿Qué quiere decir? Cualquier gobierno, por definición, es imperfecto. Cualquier gobierno va a tener claroscuros, es imposible que no lo sea. Qué sé yo, desde Roosevelt hasta el peor gobierno que se te ocurra, vas a encontrar cosas para criticar, vas a encontrar imperfecciones. De manera que hay una máxima del periodismo norteamericano que es el periodismo siempre es antioficialista. De hecho, es un cartel, se decía, la leyenda contaba que en la redacción del Washington Post cuando llegabas estaba ese cartel, algo así. El concepto era ese. El periodismo es el periodismo crítico. De hecho, ese concepto es el que toman varios íconos del periodismo de acá, por ejemplo Fontevecchia. Y Fontevecchia hizo eso toda la vida en la revista Noticias. Yo siempre me acuerdo yo estaba en ese momento en la revista Noticias, y que el gobierno de la Rúa, que terminó siendo por supuesto un gobierno que naufragó, que se fue en el año, todo lo que sabemos, vino el 2001, el desastre que pasó, pero de la Rúa asume en diciembre del 99 y en marzo del 2000 la revista Noticias hace una famosa tapa que se llamó Basta de siesta, y lo hizo Fernando de la Rúa durmiendo un Photoshop, durmiendo una siesta, ¿ok? Se estaba anticipando. Se estaba anticipando y fue premonitorio y estuvo en lo correcto, quiero decir, efectivamente era un gobierno con bajas inercias, con poca energía, que no tenía iniciativa, etcétera, etcétera, pero en ese momento fue como rompió el dique de contención que tenía, que de algún modo, te diría, de manera casi anónima y silenciosa, la comunidad mediática todavía le tenía paciencia. Estos 100 días de gracia de lo que hablaba Fero recién. Bueno, ese es un tipo de periodismo que siempre existió en los últimos años. El turco, de algún modo, lo primero que hace, vos calculá esto, Néstor Kirchner asume en mayo del 2003. Él en julio del 2003 ya está hablando que el kirchnerismo chocó la calecita. En julio del 2003, o sea, 2 meses, está diciendo lo que fue repitiendo, y por supuesto se equivocó en un punto. Se equivocó porque Néstor... sí, 2 años después le paga la deuda al Fondo Monetario Internacional. Supuesto, tenemos estaban llegando los grandecitos de ese gobierno y estaba sentando las bases de un gobierno que estuvo luego 12 años. Quiero decir, siempre va a estar la posibilidad de ser crítico, por supuesto, no la vas a pifiar. Sí, por supuesto, podés ser exagerado, hiperbólico, podés ser tendencioso, por supuesto. Pero bueno, sí. Pero de cualquier manera, vos podés ser, como bien vos decís, Pablo, podés ser tendencioso, podés ser hiperbólico, podés ser teatral, exagerado, pero evidentemente el turco tiene algo que hace que persista en el escenario público, cosa que otros críticos con tal vez la misma intención de ser igual de dramáticos o, si se quiere, bueno, teatrales, para realizar sus opiniones o sus señalamientos, no lo tienen, y sin embargo él persiste. ¿Cuándo comenzó su actividad analítica? Hace 40 años. Y en realidad con la política empezó estrictamente 80. En los 80. En los 80, o sea, él antes escribía literatura política, o sea, pero literatura, ficción, y empieza a escribir columnas políticas en la revista Libre, justamente de Fontevecchia,
en el 85 más o menos, 86. Ujú. O sea que sí, casi 40 años. Yo lo que quiero puntualizar y quiero ver cuál, porque me parece un poco ahí está la génesis del libro. ¿Qué lo sostiene al Turco como una figura tan actual, ¿no? ¿Qué elemento lo transforma en un survivor de una historia que ha jubilado a más de uno? Sí, porque además él tuvo un montón de pifies, por ejemplo, decir que Scioli que iba a ganar caminando las elecciones de 2015. Yo creo que lo que lo mantiene es su capacidad para reinventarse, para sobrevivir, para entrar y salir, como le gusta decir a mi compañero, entrar y salir de los lugares, salir a tiempo, ¿no? Antes de que explote la bomba, y además porque es muy atractivo escucharlo. Entonces, a veces, como que no importa mucho lo que diga, sino que es muy atractivo escucharlo, por su gracia, por su capacidad, su talento para inventar apodos, por sus metáforas, por su forma de decir las cosas, por su forma de interactuar con su eventual moderador o entrevistador o conversador. Es un tipo atractivo y lo es también fuera de micrófono, es decir, todos sus amigos te dicen que es muy gracioso, que en general en una mesa es el que te hace reír, es el que empieza y que termina las reuniones. Es seductor aún en el error, y eso le pasa a muy poca gente. Y esa capacidad para seguir siendo seductor aún en el error, o en la exageración, o en la hipérbole, lo hace atractivo, lo hace un personaje que mide y que cualquier productor lo quiere tener sentado en el piso. Porque junto con el error o con la profecía que no se cumple, también hay 2 o 3 definiciones acompañando eso de su sello. Y esas 2 o 3 definiciones tienen que ver por ahí con algún apodo original que levanta la audiencia, por ahí algún tipo de análisis, porque él es un gran observador de la realidad, muy agudo, y tiene una capacidad de definir épocas, ¿no? Y decir, bueno, entonces él desde las décadas del 80, desde que le dijo a la coordinadora la patota cultural, que es una definición de él, hasta acá han pasado 40 años donde él, entre eslogans, entre apodos, entre sobrenombres, viene definiendo, hay un estilo Asís que se hace carne y que se hace parte, te diría, de la conversación pública. Entonces eso termina siendo atractivo y le terminas perdonando sus errores. Porque además él, ¿cómo decirlo? Tampoco muere abrazado por una causa. No se toma tan en serio claro, a sí mismo nunca. Entonces no es que vos lo ves a otros tipos, qué sé yo, no sé, Majul, Feynman, que parece que están, viste, que no pueden no tomarse tan en serio. Ellos se toman en serio y tienen un nivel de solemnidad que el turco no maneja. Entonces, siempre está dando vueltas alrededor de su discurso, de su narrativa, un soplo de liviandad, si querés, en el sentido de que no es todo tan grave, ¿se entiende? Aplicaría la máxima de un vecino de su barrio natal, don Julio Humberto Grondona, y no me pongo de pie porque quizá no me da... Nos salimos de cámara. Porque nos salimos de cámara. Pero esa máxima de que todo pasa, ¿no? De que todo pasa. Mañana ya es viejo, ya se olvidaron. Y él de eso también hizo una forma de sobrevivir. Pero además, una cosa que a mí me gusta, como periodista lo digo, me gusta que él no se tome tan en serio el periodismo. Porque hay como una solemnidad alrededor de nuestro oficio. Hay tantos colegas, varones y mujeres, que se toman tan en serio, con tanta épica, este oficio, que es un oficio hermoso, que yo adoro, pero que a veces como nos ponemos en un lugar demasiado importante. No somos tan importantes, y creo que el turco eso lo sabe bien, a pesar de que él es un tipo de alguna manera importante, ¿no? Hicimos una biografía, 4 años trabajándola, es un tipo importante, escribió 30 libros, pero él no se toma, no le da la importancia, para mí, a mi gusto, correctamente, no le da la importancia al oficio que otra gente le da. Gracias por darme el pie, porque algo que habíamos hablado fuera de cámara es un poco el interés que al día de hoy existe en la situación del periodismo. Recién hablábamos de un tipo que se supo sostener durante 40 años en
en las redacciones, o por lo menos saliendo en los medios, dando su opinión, y eso un poco el periodismo tiene mucho que ver. ¿Cuál es la situación hoy en día del oficio de este que es nuestro oficio? Necesitaríamos casi un programa y no llegaríamos a ninguna conclusión definitiva. Sí. Y bueno, eso es un oficio en transformación desde hace 25 años, lo cual termina siendo ya un periodo de por sí, un periodo de transición que no para de no sabes cuándo termina. Yo creo que sí, que es uno de los oficios que más que sí, de algún modo sintió una doble o triple amenaza, ¿no? La transformación de las audiencias, la transformación de la tecnología, y la retracción de las redacciones del diario como elemento central dentro del periodismo. Bueno, todo eso confluyó que estemos en un periodo crítico, que no sabes cómo va a terminar, y que todo tiende a pensar que ya está atomizada la escena, quiere decir que ya hay como... El periodismo se volvió como una especie de infinidad de archipiélagos, ¿no? Nosotros estamos haciendo esto acá y probablemente haya 100 personas en este país haciendo lo mismo, ¿no? Eso no sucedía, eso es un fenómeno nuevo, y eso no sucedía antes, no había 100 haciendo un diario, ¿se entiende? Era mucho más difícil hacerlo, o incluso radio. Entonces, eso le da un matiz muy distinto. En simultáneo también hay todavía el negocio, si siempre estuvo en jaque el negocio, lo está más aún hoy más que nunca. Entonces eso lo ves en los sueldos deprimidos como están, y las redacciones que se fueron vaciando en los últimos 20 años. Nosotros que venimos de la gráfica, que además somos de algún modo, a nuestro modo, no sé, defensores de ese periodismo casi del siglo XX, ¿no? Casi no, del siglo XX. Y bueno, lo sufrimos, obviamente, lo padecemos, y te diría que el libro que hicimos es casi un trabajo del siglo XX, ¿no? Ahí tuvo una cosa muy artesanal, que fue casi como la defensa de una bandera, ¿viste? También en un punto. No es el objetivo, no es que no nos sentimos defensores de nada, porque no es que nos ponemos, vamos a defender, no. Quisimos hacer un libro y una biografía convencional. Termina siendo también un trabajo de otra época casi, porque se hace cada vez menos. Se hace cada vez menos también porque hay cada vez menos mercado, esa es la realidad. O no voy a decir que la gente lee menos, porque no sé si es verdad eso, porque es muy difícil de medir. O por él lee menos literatura de no ficción, no lo sé. Pero sí es cierto que forma parte de esta transformación brutal que viene teniendo el periodismo en los últimos 25 años, sí. La última pregunta, que tiene mucho que ver con esto que estábamos hablando recién, que han cambiado los formatos, cambiaron también las formas que la gente tiene de, no solamente de consumir información, sino hasta incluso de construir sentido o conocimiento, por lo cual ir justamente a las raíces o a las fuentes, en este caso al material papel, si uno observa, no ha perdido tanta vigencia o hasta incluso tanto romanticismo. A fin de cuentas estamos en el marco de una feria internacional del libro, que hay que destacarlo, año a año está teniendo un desempeño cada vez más importante, con figuras del calibre, bueno, de ustedes, de Carlos Ulanowski, que vino este fin de semana, y que sigue apostando a la cuestión papel, o por lo menos al libro físico. Por lo tanto, a mí lo que se me ocurre pensar es, sigue habiendo ahí algo detrás que sigue funcionando. Entonces... Sí, perdón. Es que me quedé pensando que el contenido a veces es... como que la industria del libro funciona a duras penas, el papel está cada vez más caro, pero también qué tipo de libros salen. Sale de todo, ¿no? Y yo creo que más allá de la literatura y los libros de periodísticos, creo que alrededor de todo esto también hay una crisis de atención, ¿viste? De atención, pero no solamente del que lee, sino del que produce lectura, ¿no? Entonces es difícil estar 4 años haciendo un libro como estuvimos nosotros. Digo difícil porque no te lo permite la industria, no te lo permite el mercado, o por lo menos hace todo lo posible para que te desistas antes.
y también con el usuario, ¿no? Entonces, un libro de 600 páginas como el nuestro, que se lee rápido porque tiene una dinámica narrativa, a mi juicio, interesante, en principio es, 600 páginas, ¿cuándo lo leo? Es verdad, porque perdimos el tiempo que antes le dedicábamos a la lectura, se lo dedicamos a un montón de cosas. Entonces a mí me parece que hay una complejidad. El otro día, en uno de mis trabajos, una compañera joven de 21 años dijo que la carta de Cristina del otro día era muy larga, tenía 8 páginas. Entonces, si algo de 8 páginas es muy largo, estamos en un problema de ahí hay un problema en la comunicación, ¿no? En cómo comunicamos, qué queremos comunicar y también cómo el receptor de eso lo toma, ¿no? Hay una atomización, qué sé yo. Igual el libro como libro no va a morir nunca. Digo, puede haber menos producción, puede haber menos lectores, pero conserva un poco la magia esa, ¿no? Todavía queda eso, por suerte. Esperemos que dure muchos años. ¿Por qué escribir un libro? No sé, porque estamos locos, qué sé yo. Por varias plata no razones. vamos a hacer. Porque es inevitable, porque no podés no hacerlo, porque es la manera que encontramos de expresarnos, porque es lo que hacemos en nuestro oficio. Todas esas razones. Muchachos, muchas gracias. Eso, gracias. No, a vos, placer. vos, muchísimas gracias. Estaban entonces con nosotros Pablo Perantuono y Fernando Soriano, que son los autores de Turco, Vida, Obra y Secretos de Jorge Cayetano Asís, disponible en todas las librerías.